a todos los que se han conectado hasta el momento. Bienvenidos a una nueva edición del International Teleconference Program. Bienvenidos a las teleconferencias que vamos a dar en el mes de septiembre, que va a ser un mes especial porque vamos a tener dos conferencias, la del día de hoy y próximamente el 23 de septiembre, que vamos a contar con la presencia del doctor Enrique Palacios, quien no pudo dar su conferencia en julio por estar enfermo en ese momento. El tema del doctor Enrique Palacio es un tema muy interesante, es una investigación que él ha hecho y que ha desarrollado esta conferencia que van a recibir todos ustedes, y es un síndrome de hipotensión intercraneal, pérdida de líquido cefalorraquídeo, neuroimágenes y manifestaciones clínicas. Pero los convocamos para el día de la fecha para un tema también importante como es ultrasonido. Ultrasonido es un tema que nos han pedido muchos de la gente que se conecta en las audiciones nuestras, así que lo vamos a tener en cuenta. Y para ese motivo hemos invitado a la doctora Julita Crosta. La doctora Julita Crosta es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires en Argentina, especialista en diagnóstico por imágenes de la misma Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina. Se dedica a la ultrasonografía y al Doppler especialmente. Es docente y coordinadora de los cursos de Doppler vascular en la Sociedad Argentina de Ultrasonido para Medicina y Biología. Es jefa de ecografía y Doppler vascular del Hospital Abete en Malvinas, Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y además es médica de staff de ecografía clínica en el Hospital Fernández en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Y para el día de la fecha le hemos convocado para un tema muy importante como es trombosis de la vena porta y sus ramas. Julita Costa es además una excelente profesional y una profesora que ha estado con nosotros desde el año 2017, así que siempre le hemos tenido en cuenta y para eso le hemos convocado en el día de la fecha. Julieta, bienvenida y adelante con tu presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias a Carlos por la invitación. Y bueno, les voy a compartir la pantalla. Bueno, hoy les voy a presentar el tema trombosis de venas hepáticas. Y para comenzar, debo aclarar que no tengo ningún conflicto de intereses con el tema a presentar. Y bueno, nuevamente el agradecimiento al doctor Carlos Previliano por siempre tenerme en cuenta para participar de estos programas de formación médica continua, que a mí la verdad que me gusta mucho participar. Vamos a comenzar hablando de la hipertensión portal, que consiste en el aumento de la presión dentro de la vena porta, provocada por el aumento de la resistencia al pasaje del flujo por la arquitectura sinusoidal distorsionada. La cirrosis es la causa del 90% de los casos de hipertensión portal y como consecuencia de esto se dilatan colaterales portocava o portosistémicas en forma compensatoria, que muchas veces son las que nos avisan o las que delatan que está pasando este fenómeno de hipertensión portal. Dentro de las causas de hipertensión portal tenemos causas extrahepáticas o prehepáticas, que es la trombosis de la vena porta o sus colaterales, o también compresiones extrínsecas, que es algo más raro. Como causas intrahepáticas tenemos dos tipos, la presinusoidal y la postsinusoidal. La más común es la postsinusoidal, que es la cirrosis. Como causas poshepáticas o suprahepáticas tenemos el síndrome de Budd-Chiari o la insuficiencia cardíaca congestiva, que produce un obstáculo a la salida del hígado y eso es lo que congestiona el hígado y da un hígado congestivo. Y por último, hay una causa que por ahí no siempre está considerada dentro de las causas de hipertensión portal, que es la hiperdinámica, que tiene que ver con la presencia de fístulas o malformaciones arterioportales dentro del hígado. Forma parte de algunas enfermedades, como por ejemplo el Rendu-Osler-Weber. Tenemos que, para poder hacer un Doppler esplenoportal, tenemos que saber de ecografía abdominal y tenemos que saber mirar el hígado por ecografía. ¿Y cómo es un hígado que está alterando su ecoestructura porque se está poniendo cirrótico? Bueno,
podemos medirlo y a veces el tamaño al principio va a estar grande, pero a medida que el hígado se fibrosa, se va volviendo cada vez más pequeño, sobre todo del lado derecho. Acá estamos viendo un corte longitudinal del lóbulo derecho y vemos que mide 173 milímetros, lo normal es hasta 150. Esto se considera un tamaño aumentado. La ecoestructura hay que mirar, la ecogenicidad. A veces lo que vamos a ver es que la ecogenicidad es normal, pero también puede haber aumentada la ecogenicidad por infiltración grasa y la superficie del hígado se pone así como lobulada o abollonada, que eso es propio de las retracciones de la superficie hepática por la fibrosis. También aparece este grano, esta estructura micronodulillar dentro del hígado que se nos presenta como una estructura heterogénea. También acá vemos un hígado con una estructura bastante heterogénea en su parénquima. Y algo que nos va a llamar la atención es que parece que no tiene vasos adentro el hígado. Acá vemos muy bien los vasos, pero en este hígado es como que desaparecieron las ramas de las suprahepáticas y de la vena porta. Esta visualización vascular disminuida es típico de la cirrosis. También pueden aparecer nódulos de regeneración, aunque este tipo de nódulos se ven mejor por anatomía patológica. Y cuidado si vemos dentro de un hígado con signos de cirrosis un nódulo único, porque esto puede ser un hepatocarcinoma que suele aparecer en hígados cirróticos. Y bueno, la presencia de ascitis, ¿no? Bueno, algunos signos que podemos llegar a ver, por ejemplo, cuando el hígado está muy disminuido de tamaño y flota en el líquido acítico, parece como si fuera la trompa o la cabeza de un delfín nadando en el agua. También podemos llegar a ver engrosamiento de la pared vesicular por edema, por alteraciones en el drenaje venoso de la vesícula. Ustedes saben que la vesícula tiene venas de drenaje que drenan hacia la porta y si hay hipertensión portal, el drenaje venoso de la vesícula también está alterado y hay que tener presente esto y no confundirnos y decir que hay una colecistitis en el contexto de un paciente con un síndrome ascítico hematoso. Tenemos que saber que al hígado le llega sangre desde la aorta a través de la arteria hepática, pero que esto es una pequeña proporción de la sangre que le llega al hígado, es del 25% y esta sangre es oxigenada y un mayor porcentaje de sangre le llega al hígado desde la vena porta y viene esa sangre de las vísceras, del estómago, del vaso, del páncreas, del intestino delgado y grueso. Esa sangre se junta en las afluentes de la vena porta, como son la esplénica, la mesentérica superior e inferior, y forman la vena porta que, por más que es una vena que entra al hígado y que lleva el 70 al 75% del flujo. La sangre es poco oxigenada y generalmente es rica en nutrientes provenientes del tracto gastrointestinal y del vaso. La arteria hepática, como les dije, lleva sangre oxigenada. Y bueno, esta sangre se mezcla dentro del hígado, en los sinusoides hepáticos, y el drenaje venoso del hígado, la salida de la sangre desde el hígado hacia afuera, se hace a través de las venas llamadas suprahepáticas o hepáticas, que drenan en la vena cava inferior y así llegan al corazón nuevamente esa sangre. Pero algo que suele confundir a veces a los estudiantes es que la vena porta, por más que es una vena, no es una vena de salida del hígado, sino que es una vena de entrada al hígado. La vena porta se forma por la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica inferior. Ahí se forma algo que llamamos el confluente o el tronco espleno-mesaraico. Este tronco espleno-mesaraico se une a su vez a la mesentérica superior y forman a la vena porta propiamente dicha. La vena porta propiamente dicha entra al hígado y dentro del hígado se divide en una rama derecha y una rama izquierda. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ahora vamos a ver algunos cortes ecográficos donde podemos ver las ramas y donde podemos ver la formación de la vena porta. La vena porta la vamos a evaluar en el ilio hepático. Este corte es un poco difícil de lograr si el paciente no está bien preparado. Vamos a ver cómo la vena porta va desde el páncreas, acá se ve parte del tejido pancreático, hacia el hígado. Y le vamos a hacer un corte longitudinal y la vamos a medir a la vena porta cuando vemos la vena cava por detrás o la arteria hepática por arriba. Decimos que un calibre normal es hasta 13 milímetros, siempre y cuando el paciente no esté en inspiración máxima. Durante la inspiración máxima el calibre puede extenderse un poco más.
Y cuando la vena porta supera los 13 milímetros, tiene una especificidad del 90% y sensibilidad del 50% para hipertensión portal. Hace poco estuve en Brasil y los brasileros miden a la vena porta por vía intercostal, utilizan al lóbulo derecho del hígado para ver la vena porta entrando al hígado. El lugar donde la miden es un poco más distal de lo que la medimos nosotros acá en el ilio, y ellos usan un corte de 12 milímetros. No está mal, pero bueno, recuerden que por ahí una medida más fidedigna de la porta troncal sería en este sitio. Acá estamos viendo una vena porta con un diámetro de 16, se considera dilatada. También podemos ver algunas adenopatías ciliares. Cuando la vena porta no está dilatada, bueno, hay que tener cuidado, porque puede haber hipertensión portal igualmente. ¿Y esto cómo es? Bueno, si la hipertensión portal se descomprime derivando flujo hacia algunas colaterales, eso puede hacer que la vena porta no se encuentre tan dilatada y puede medir menos de 13 milímetros. Así que el calibre de la vena porta no es un parámetro tan importante para la hipertensión portal, mucho más fidedigno es que veamos colaterales. Acá vemos la vena porta con Doppler color y vemos que el flujo se aleja del transductor. En este caso, la dirección azul es que se aleja del transductor y se está dirigiendo hacia el hígado. Esto se llama flujo hepatópeto o hepatopetal. Bueno, tenemos que evaluar no solo el calibre, sino la dirección. También le vamos a hacer un espectro a la vena porta para evaluar la fasicidad y la velocidad de flujo. Acá tenemos un espectro de la vena porta y vemos el espectro que muestra estas oscilaciones del flujo que se hace con la respiración. A esto se le llama fasicidad. Está discutido si se escribe con S solamente o con SC. A mí me gusta escribirlo con SC, pero bueno, algunos lo escriben solamente con S. Recuerden que estas fluctuaciones se hacen con la respiración y también con la actividad cardíaca. Vamos a poner bien el ángulo en 60 grados y que respete el eje del flujo dentro de la vena, y vamos a medir la velocidad promedio máxima. Esa velocidad promedio máxima tiene que ser mayor a 15. Cuando la velocidad es menor a 15, como en este caso que es de 11, eso significa que la sangre está más lenta y eso es un signo de hipertensión portal. Cuando la presión dentro de la vena porta sigue aumentando, ¿qué puede pasar? El flujo puede tornarse bidireccional o finalmente invertirse y volverse hepatófugo. Es decir, que el flujo en vez de entrar al hígado va a venir del intestino y en vez de entrar al hígado va a doblar, va a irse por la esplénica hacia, por ejemplo, el vaso. ¿Por qué? Porque probablemente haya colaterales esplenorrenales dilatadas. En realidad la sangre se va a ir hacia donde menos resistencia encuentre. Y si dentro del hígado hay mucha resistencia y hay mucha hipertensión portal, seguramente va a encontrar un camino alternativo por colaterales. Puede invertirse el flujo en la vena esplénica, pero nunca a nivel del hilio esplénico, sino a nivel de la zona retropancreática. Un flujo enlentecido, un flujo reverso, un flujo que va y viene, puede predisponer a hacer una trombosis. Por eso muchos de estos pacientes con hipertensión portal terminan haciendo una trombosis de la vena porta. En algunos trabajos, como este del Radiographics 2011, un trabajo muy lindo que dice Doppler hepático hecho simple se llama, vemos cómo nos muestran el flujo venoso portal cuando pierde la fasicidad. La pérdida de la fasicidad también es un signo de hipertensión portal y la velocidad disminuida también. Y cuando el flujo finalmente se invierte, bueno, no hay duda, hay hipertensión portal, el flujo es hepatófugo. ¿Cómo tomamos el espectro en las venas hepáticas, tanto en la porta como en las venas de salida del hígado? Bueno, algunos dicen que no hay que pedirle al paciente que respire hondo y aguante el aire, que es mejor decirle que respire hondo, que largue el aire y que después no respire, que se quede como en expiración. Y de esa manera no aumenta la presión intratorácica que puede alterar el espectro y la velocidad dentro de la vena porta. Por eso hay que evitar la inspiración profunda y mantenida en lo posible. Otra vena que vamos a evaluar es la vena esplénica. La vena esplénica la vamos a valorar detrás del páncreas, aunque sabemos que verdaderamente no es la vena esplénica, sino el tronco espleno mesaraico.
el calibre de esta vena tiene que ser menor a 10 milímetros con la respiración tranquila. Acá estamos viendo una vena esplénica dilatada de más de 10. También le vamos a poner Doppler color y esta vena tiene una dirección curva. La mitad se va a ver roja y la otra mitad se va a ver azul. Vemos que la parte izquierda de la pantalla es la que viene del vaso, se está acercando al transductor, mientras que la parte que va para el hígado se aleja. Esto nos indica que esta vena tiene dirección conservada. Y una de las venas que puede invertir su dirección es justamente la vena esplénica. ¿De qué depende la inversión del flujo en las venas? Bueno, la dirección del flujo está influida por la presencia de colaterales y si la principal vía de descompresión son las colaterales que están entre el vaso y el riñón, las colaterales esplenorrenales, el flujo que viene del intestino, en vez de entrar al hígado, lo que va a hacer es se va a derivar hacia la vena esplénica en forma reversa para poder descomprimir la hipertensión portal a través de las colaterales esplenorrenales. Si la vía de acá también podemos ver que la vena porta principal y sus ramas pueden tener flujo anterógrado o reverso en estos casos. Así que cuando los yuntes plenorrenales espontáneos están presentes, puede existir la situación de que todo el eje esté invertido o solamente la vena esplénica. Otra de las venas que puede descomprimir la hipertensión portal es la vena umbilical. Y cuando esto sucede, la vena umbilical sabemos que sale de la porta izquierda. Entonces, en estos casos, la porta principal va a tener un flujo conservado, de dirección conservada, la vena esplénica también, la porta del lado izquierdo también, pero en la porta del lado derecho y en algunas ramas del lado izquierdo puede invertirse el flujo solamente en esas pequeñas ramas. ¿Cómo nos damos cuenta que el flujo tiene una dirección conservada? Bueno, acá tenemos la vena porta y en paralelo viaja la arteria hepática. Las dos se tienen que ver del mismo color. Esto nos indica que las dos entran al hígado. Si vemos que una se ve azul y la otra roja, la roja es la arteria hepática, la azul es la vena porta, pero la vena porta tendría que verse roja. Y acá la estamos viendo azul, en forma reversa. Por lo tanto, cuando la arteria y la vena tienen distinto color, eso es un signo de que el flujo está invertido. Y es un flujo hepatófugo. Esto también lo podemos ver a nivel de las ramas dentro del hígado. La vena porta izquierda tiene una forma de H horizontal y en paralelo va la arteria hepática y tiene el mismo color. Cuando vemos que la arteria hepática se ve roja, pero la vena porta en paralelo se ve azul, esto es un signo de flujo reverso. En la porta derecha también lo podemos ver. La porta derecha por vía intercostal la vamos a ver roja y la arteria hepática en paralelo también. Cuando vemos que la arteria hepática se ve roja pero la vena porta se ve azul, esto nos indica que la vena porta tiene un flujo reverso. En la vena esplénica también lo podemos ver. Esta es una vena esplénica normal con un flujo que va de izquierda a derecha. En cambio acá tenemos una paciente que tenía flujo reverso en la vena esplénica y vemos cómo se ve al revés y la sangre se va para el vaso. Esto es un flujo hepatófugo. Y acá tenemos una paciente con un flujo que entra y sale dentro de la vena porta. En este video vemos ese torbellino. Bueno, esta paciente tenía, bueno, una patología que es una flebitis periportal, pero cuidado cuando vemos este tipo de flujos porque tiene alta incidencia de trombosis. Las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas las vamos a ver en el hígado, en un corte más cefálico. Vamos a ver la desembocadura de las suprahepáticas en la vena cava inferior. Algunos dicen que tiene forma de conejito de Playboy. Otros dicen que tiene forma de la cabeza de un ciervo, con las astas del ciervo. Hay variantes anatómicas, generalmente las suprahepáticas son 3, pero puede haber alguna supernumeraria del lado izquierdo o alguna supernumeraria del lado derecho o bilaterales. Algunos dicen que parece más bien un alce. Y nosotros tenemos la obligación de verificar que estén permeables todas las venas suprahepáticas. Acá vemos las 3 y vemos que las 3 pintan con Doppler color y desembocan en la vena cava. Perdón.
También le vamos a hacer un espectro y vamos a valorar esta fasicidad exagerada que tienen las suprahepáticas, que nos muestra las fases cardíacas similares al espectro que tiene la vena cava inferior. Vemos acá un video de las suprahepáticas mostrando su permeabilidad. ¿Y qué pasa cuando las suprahepáticas no las vemos? Cuando el hígado parece que no tuvieras venas suprahepáticas. Cuando las suprahepáticas se ven menos, esto es un signo de esteatosis o de cirrosis. Y le vamos a prender el Doppler color sabiendo que no las estamos viendo bien para verlas un poco mejor. Así vamos a poder detectar que en realidad que están permeables, pero que en realidad están comprimidas. ¿Y por qué están comprimidas? Porque el parénquima hepático está duro y les está aplastando, las está apretando. Entonces, esto puede constituir un signo de hepatopatía crónica. También las venas suprahepáticas, el estado de la función cardíaca. Espérenme que se me desconectó el micrófono. Cuando tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca, vemos que las venas suprahepáticas van a estar dilatadas, igual que la vena cava inferior. Y esto es una gran diferencia que tenemos entre el hígado congestivo versus el hígado con hepatopatía crónica cirrótica. Entonces, en la hepatopatía crónica, las venas suprahepáticas van a estar pequeñas, en cambio, en el hígado congestivo por causa cardíaca, que también de hipertensión portal, pero de causa congestiva, bueno, las suprahepáticas van a estar grandes, voluminosas, y vamos a poder medir un calibre de la vena hepática del lado derecho de más de 1 centímetro, medido a 1 centímetro de distancia de la desembocadura en la vena cava inferior. El espectro, a su vez, va a tener una exagerada variabilidad cuando sucede esto por las fases cardíacas y probablemente una insuficiencia tricuspidia. Las suprahepáticas normalmente tienen este tipo de flujo, dos fases reversas y una anterógrada. Este espectro es muy parecido al de la vena cava inferior. Debemos tomar este espectro en algunas de las suprahepáticas que nos quedan más en diagonal, en forma oblicua, ni la que queda bien vertical ni la horizontal, sino la del medio. Y bueno, vamos a tomar este espectro cerca, pero no tanto de la desembocadura en la vena cava inferior, justamente para separar el flujo del que tiene la vena cava inferior. En la cirrosis lo que vamos a ver es que este flujo se aplana. Cuando le hacemos un espectro a una suprahepática que está comprimida, vamos a ver que pierde la fasicidad venosa y algunas publicaciones nos pueden mostrar cómo se va perdiendo esta fasicidad venosa cuando el parénquima hepático se va poniendo cada vez más duro y va comprimiendo a las venas suprahepáticas. Acá tenemos también algunas publicaciones que nos muestran el típico flujo de las suprahepáticas en un problema cardíaco. En cambio, en este otro vemos un flujo de una vena hepática en una cirrosis. Y vamos a empezar a hablar ahora concretamente de las trombosis de estas venas. Primero vamos a hablar de la trombosis de la vena porta y después vamos a hablar de las trombosis de las venas hepáticas. La trombosis de la vena porta tiene como causas la cirrosis, condiciones de hipercoagulabilidad, cáncer con invasión vascular, lo que se llama la pileflebitis, que es secundario a infecciones intestinales, el trauma y también idiopática. Podemos ver a la trombosis en un estado agudo, donde la vena porta se va a ver con un contenido dentro de la luz, o en un estado crónico, donde la vena porta que no se recanalizó va a presentar alrededor como varices y a esto se lo va a llamar cavernomatosis portal. Y cuidado, porque muchas de estas trombosis, tanto de la vena porta como de las suprahepáticas, pueden estar relacionadas a tumores, por ejemplo, hepáticos o de la vía biliar, o también, en el caso de la vena cava inferior y de las suprahepáticas, tumores renales. La trombosis de la vena porta puede ser asintomática y que el paciente no se dé cuenta de que está teniendo un problema hepático, o también a veces se puede presentar con dolor, fiebre, náuseas, diarrea, pérdida de apetito. También puede producir isquemia intestinal por alteraciones en el drenaje venoso del intestino y también perforación.
En forma crónica puede dar hipertensión portal y puede presentarse clínicamente como una hemorragia digestiva alta, esplenomegalia o ascitis. La técnica de primera elección para el diagnóstico es el Doppler esplenoportal, que tiene una alta sensibilidad del 70 al 90%. Como signos ultrasonográficos de trombosis de la vena porta vamos a tener una vena porta dilatada, más grande de lo habitual, y nos puede parecer que es un signo de hipertensión portal, pero la diferencia es que va a estar ocupada dentro de la luz, vamos a observar el trombo, un material heterogéneo de cogenicidad variable. Con Doppler, bueno, acá tenemos la vena porta dilatada y con un material dentro de la luz, acá tenemos otra. Con Doppler color o con el espectro vamos a ver que no tiene flujo la vena porta, aunque a veces puede empezar a recanalizarse la trombosis y verse un desfiladero de flujo en forma excéntrica. Acá tienen un desfiladero de flujo en forma excéntrica en una vena porta trombosada que se está empezando a recanalizar. Y en paralelo tenemos a la arteria hepática. Cuidado porque a veces también los flujos pueden ser reversos. La trombosis también se puede extender a las tributarias, como son la vena esplénica o la mesentérica superior, por eso hay que revisarlas también. La trombosis puede provocar que la vena porta o sus ramas no se vean. Entonces, en el hígado, cuando no vemos bien a la vena porta o sus ramas, eso también puede ser un signo de trombosis. Se dice que se hepatizan, al igual que en algunos casos la vesícula cuando se llena de barro biliar. Bueno, la vena porta y sus ramas se hepatizan cuando tienen un trombo adentro. En este video estamos viendo a la vena porta y dentro de la luz de la vena porta vemos un coágulo. También vemos con Doppler color como la vena rellena parcialmente y en la zona donde está el coágulo no pinta. Bueno, este es un pequeño trombo dentro de la vena porta que hay que ver si es agudo o es un trombo que se está retrayendo y que ya es más antiguo. Ahí vemos más imágenes, en este caso un corte longitudinal de este trombo. Vemos ahí el material dentro de la vena porta y también cómo la luz queda parcialmente comprometida. Este es otro caso donde vemos una vena porta dilatada de 14 milímetros, pero con un contenido hipoecoico. Y acá vemos también el trombo que ocupa parcialmente la luz. Vamos a a las colaterales de la vena porta, vemos que la vena mesentérica superior, que se busca en corte longitudinal en paralelo a la arteria mesentérica superior, vemos que también está trombosada como parte de esta trombosis del eje esplenoportal. El trombo cuando es agudo se ve anecoico, pero a medida que el trombo envejece se torna más ecogénico y puede calcificarse. Acá estamos viendo una vena porta con un trombo adentro que parece calcificado. En estos casos, uno de los diagnósticos diferenciales es creer que esto es la vía biliar y esto que puede ser por ahí un resto de un parásito o un cálculo. Bueno, tengan cuidado, prendan el Doppler color, si la vena porta no se observa, no es la vía biliar, es la vena porta. La vena puede recanalizar o no. Si se recanaliza, pueden verse restos de un trombo dentro de la luz, generalmente excéntricos. El flujo color puede estar presente y la vena puede repermeabilizarse. Pero si no recanaliza, la vena se vuelve un cordón fibroso, ecogénico y de menor tamaño de lo habitual, y quizás se deje de ver. Y en paralelo van a empezar a aparecer colaterales, que es lo que llamamos el cavernoma portal, ¿sí? Que son las colaterales de la pared de la vena porta y también lo que se llaman las venas paracolecísticas o pericolicísticas. Acá tienen un caso donde vemos a la vena porta que se ha vuelto como un cordón fibroso. Esta paciente tiene una coagulopatía. La vena porta se trombosó, pero no se recanalizó. Y entonces se va volviendo cada vez más pequeña, más chiquita, se vuelve un cordón fibroso y se va dejando de ver. Y en paralelo vemos que empiezan a aparecer como colaterales que forman una tortuosidad alrededor de la vena porta y a esto lo vamos a llamar una cavernomatosis portal. Esta que estamos viendo en este caso es incipiente, pero ya vamos a ver más adelante una serie de cavernomas mucho más grandes y mejor formados. ¿Pero por qué? Porque le dimos tiempo.
En algunas publicaciones nos dicen que tenemos que tener cuidado porque si manejamos mal lo que se llama la escala del color, en este caso la escala está en 20, es una escala un poco alta para las venas, tendríamos que bajarla por debajo de 10. Bueno, cuando la escala está un poco alta puede ser que la vena porta no pinte, pero no porque tiene un trombo dentro de la luz, sino porque el flujo dentro de la vena porta es de baja velocidad y entonces la vena parece trombosada, pero no lo está. Si le bajamos la escala por debajo de 10, vamos a poder observar que esa vena porta está permeable. Esto es un error por mal manejo del equipo. Por eso para las venas, recuerden que hay que usar escalas menores a 10. También tenemos que manejar bien la ganancia del color o a veces podemos hacer algunas maniobras en el paciente para eh, estimular el movimiento de la sangre dentro de las venas. En este caso es un paciente evaluado en reposo y acá el mismo paciente evaluado después de haberle apretado con la mano el abdomen inferior. Esa compresión venosa genera un aumento transitorio de la presión abdominal y eso estimula el retorno venoso en la vena porta y entonces la vena porta muestra que sí tiene flujo, que espontáneamente no lo demostraba. También puede ser que no detectemos flujo en la vena porta y esto puede ser un signo de trombosis o de hipertensión portal severa, pero también es un signo de invasión tumoral. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá hay una vena porta dilatada de más de 13 milímetros, pero en realidad estaba ocupada por un trombo. Miramos la vena esplénica del mismo paciente y también está ocupada por una trombosis. Vemos que el vaso tiene una esplenomegalia y también vemos que la arteria hepática, cuando analizamos el índice de resistencia, que normalmente es hasta 0,8, este índice de resistencia está aumentado y eso nos indica que este paciente está deteriorando la función hepática. La resistencia de la arteria hepática nos habla de función hepática. Acá otro caso, una vena porta dilatada, pero con un contenido hipoecoico. Vemos que en corte transversal se ve muy bien el contenido dentro de la luz y en paralelo, este punto de color es la arteria hepática que viaja en paralelo. Vemos que la porta del lado izquierdo prácticamente no se ve, el hígado está muy heterogéneo, no descarto que no tenga algún componente tumoral este hígado. Y vemos también en paralelo a la vena porta trombosada del lado izquierdo a la arteria hepática que se nota demasiado bien. Bueno, eso también es importante. Cuando a la porta le pasa algo, la arteria hepática se ve demasiado bien. Acá vemos la porta en el hilio hepático y está empezando a recanalizar, pero el flujo, cuidado, parece reverso. Y la arteria hepática tiene un índice de resistencia de 0,79 en el límite máximo de lo normal, más de 0,8 sería un signo de insuficiencia hepática. Bueno, este paciente hay que tener cuidado porque en cualquier momento dado puede entrar en insuficiencia hepática. Otro caso, una vena porta del lado izquierdo que parece agrandada, le ponemos Doppler y no pinta, en paralelo la arteria hepática se ve demasiado bien. Le miramos la porta principal y también está trombosada. Este es un caso muy interesante. Vemos la vena porta muy dilatada y con mucha cantidad de trombo dentro de la luz. Creo que es una de las venas portas más grandes que he visto. Miren la cantidad de trombo que tiene esta vena porta que llega hasta acá. ¿Sí? Cuando uno ve esto, bueno, hay que mirar muy bien si el paciente no tiene antecedentes claros de ningún tumor, bueno, porque por ahí esto puede ser un signo de algún hepatocarcinoma o algún tumor del hígado que esté invadiendo la parte vascular. La arteria hepática va a tener hiperflujo cuando a la porta le pasa algo. Cuando hay trombosis o cuando hay hipertensión portal, la arteria hepática se agranda, se hipertrofia y va a empezar a tener más flujo de lo habitual. Las ramas de la arteria hepática se van a ver en paralelo a la porta. Y bueno, yo tengo un dicho que se lo digo a mis residentes, que si la arteria hepática se ve demasiado bien es porque a la vena porta le pasa algo. Así que tengan cuidado, lo normal es que a la arteria hepática prácticamente no la veamos. Cuando es muy fácil evaluarla y hacerle un Doppler y un espectro, es porque algo pasa.
Acá tenemos una vena porta trombosada y en paralelo vemos a la a la arteria hepática, perdón, demasiado bien. Bueno, y vamos a hablar de lo que pasa cuando la vena porta no se recanaliza. La vena porta, cuando en forma crónica no se recanaliza, se vuelve un cordón fibrótico y se deja de observar. Entonces, es común que cuando la buscamos a la vena porta no la encontramos y en su lugar, en vez de haber un tubo, lo que vamos a encontrar es como un ovillo vascular. Un ovillo vascular de venas, que son las venas paracoledocianas o epicoledocianas, o las venas de la vasa vasorum de la pared de la vena porta, que se dilatan y forman lo que se llama el cavernoma portal. Es una derivación portoportal espontánea. Y bueno, ocurre entre los 7 a 21 días post-trombosis, ocurre solamente en el 2% de los pacientes. Este proceso se acompaña además de vasodilatación arterial hepática. La arteria hepática en paralelo se va a ver demasiado bien. Y también va a haber desarrollo de colaterales venosas. No obstante esto, el paciente que tuvo hipertensión portal, por más que desarrolle circulación colateral y haga un cavernoma, bueno, este paciente va a tener complicaciones propias de una hipertensión portal y debido también a la alteración de la arquitectura hepática con insuficiencia hepática. La cavernomatosis portal se debe sospechar cuando en lugar de ver a la vena porta en el lugar correspondiente, vemos que no está. Y en el lugar donde debería estar aparece este ramillete u ovillo vascular venoso que lo reemplaza. La primera vez que yo vi uno de estos me costó reconocer que era un cavernoma portal y no entendía por qué no veía la vena porta como tal. Bueno, con el tiempo, después de haber visto uno, después de haber visto dos, ya me doy cuenta que cuando la porta no la puedo ver bien y en su lugar encuentro estos ovillos vasculares, ya está, eso es un cavernoma portal. Acá vemos con Doppler color como no vemos el típico tubo de la vena porta, sino un ramillete vascular. Y decimos, ¿qué es esto? Bueno, eso es un cavernoma portal. Acá tenemos un ejemplo de una paciente con antecedentes de cirrosis biliar primaria de 36 años, que en lugar de tener a la vena porta en el hilio hepático, aparece este ovillo vascular y acá vemos con Doppler color cómo se pinta y bueno, le hacemos un espectro y son venas. Esto no hay duda, es una cavernomatosis portal y bueno, a lo mejor la paciente no registra antecedentes de trombosis portal, pero bueno, estamos viendo una secuela, estamos viendo un signo de trombosis crónica. Bueno, hay que saberlo reconocer y por más que el paciente no tenga claros antecedentes, saber que ese paciente en algún momento dado hizo una trombosis de la porta. Acá tenemos otro cavernoma portal en una mujer de 43 años que sí había tenido trombosis de la porta hace algunos años y vemos el ovillo vascular venoso. Acá vemos un bebé, un niño de 1 año, que al nacer como único antecedente había tenido una infección del ombligo, una onfalitis. Y bueno, al año viene, no sabemos bien por qué, si por alteración de las enzimas hepáticas o qué, y vemos acá en el hilio hepático que tiene la vena porta no está. No está, ahí vemos un video y se ve este ovillo vascular, que la verdad que es bastante característico y no hay duda que es un cavernoma portal. Y esta es otra señora de 55 años que vino a hacerse una ecografía abdominal de control, asintomática, sin ningún antecedente, y la médica ecografista que estaba haciendo la ecografía me manda a llamar y me dice, che, Julieta, ¿qué es esto? Y bueno, vemos este ovillo vascular y le ponemos ahí en el color y vemos que es un cavernoma portal. Ahí vamos a ver el color y ahí está el ovillo vascular, en el lugar donde debería estar la porta. Bueno, la vena porta trombosada también la podemos ver con contenido, por más que es crónica, a veces no se recanaliza del todo, pero la vena porta la podemos seguir viendo en el hilio hepático. Pero acá vemos parte de una cavernomatosis sobre las ramas de la vena porta dentro del hígado. Y bueno, la vena porta izquierda o la derecha no las podíamos ver bien, pero la porta principal estaba trombosada. Ahí se ve la trombosis, la vena porta es un cordón fibroso.
Acá vemos un paciente de 35 años masculino que como antecedentes tenía ya diagnosticada una cavernomatosis portal hace 5 años y vemos que en el lugar donde debería estar la porta se ve esto, que es típico del cavernoma portal. Y bueno, como les dije antes, hay que considerar que también la trombosis de la vena porta puede ser de origen tumoral. Acá estamos viendo un paciente con una masa en el hígado que está ubicada entre la suprahepática derecha y la media, y no era conocido que este paciente tenía un tumor. Este paciente vino por ascitis y encontramos una trombosis de la vena porta, pero le diagnosticamos que tenía una masa al lado de esta vena porta trombosada y también al lado de las suprahepáticas. Lo más común es el hepatocarcinoma, pero también otros cánceres como el de páncreas, el colangiocarcinoma o las metástasis también pueden dar invasión tumoral de la vena porta. Ahí vemos una vena porta totalmente trombosada y le vemos flujos. Le vemos flujo de dirección, a ver, vamos a volverlo a ver. Vemos que la arteria hepática y la vena porta tienen direcciones opuestas, ¿sí? Cuidado con esto. Y también, si dentro de un trombo venoso encontramos flujos arteriales, esto no es normal. Esto puede ser un signo claro de invasión vascular por un tumor. Entonces, cuando encontramos flujos arteriales dentro de un trombo venoso, no tienen que quedarse solo con esto y hay que buscar a ver si ese paciente tiene un tumor al lado de la vena porta. También acá ven un ejemplo, ¿no? Este es un trombo tumoral y esto que se veía acá era recanalización, pero en este paciente teníamos flujos arteriales dentro del trombo venoso. Y cuando un paciente tiene invasión vascular de un tumor en la vena porta, bueno, en la tomografía también se puede ver el realce con el contraste del trombo venoso. Esto es un signo muy conocido por los que informan tomografía, pero nosotros con el Doppler no vemos esto, pero sí vemos los flujos arteriales dentro del trombo venoso. Otra de las patologías que tenemos que saber es que la vena porta se puede trombosar por inflamación, por algo que llamamos tromboflebitis de la porta o pileflebitis. No solo la vena porta se puede trombosar, sino también sus colaterales como la vena esplénica o la vena mesentérica superior. Es una trombosis inflamatoria de la vena porta y generalmente es secundaria a un proceso gastrointestinal infeccioso, como puede ser una diverticulitis, una apendicitis, una enfermedad inflamatoria intestinal, una colangitis, una pancreatitis. También la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, la colitis ulcerosa, es típico que dé abscesos hepáticos por diseminación de los gérmenes desde el intestino hacia el hígado. Pero esos gérmenes a veces también dan inflamación de la pared de la porta y pueden dar pileflebitis. Estos pacientes pueden tener dolor abdominal inespecífico, se atribuye a bacterias gram negativas y tiene una tasa de mortalidad bastante alta si no es tratada, porque la trombosis de la porta puede dar isquemia intestinal de tipo venoso por alteración del drenaje venoso, también puede dar abscesos hepáticos y sepsis. Les voy a mostrar un caso de una mujer de 62 años que tenía un proceso inflamatorio en fosa ilíaca derecha que después terminó siendo un cáncer de colon perforado y que hizo una hipertensión portal aguda por una flebitis periportal. Acá vemos a la vena porta estenosada y con varices alrededor, propio de un proceso inflamatorio de la pared de la vena porta. Ahí se ven las colaterales que desarrolló rápidamente alrededor de la porta y de la cabeza del páncreas. Y acá se ve la estenosis que genera la inflamación de la pared de la vena porta, una estenosis focal. Acá se ve la vena porta estenosada, pero también las colaterales alrededor y la diferencia de velocidades entre el sitio de la estenosis y el sector previo. Acá tenemos otro caso de una pileflebitis, una paciente femenina de 49 años que se le hizo una colonoscopía y se le tomó una muestra de unos pólipos que se encontraban a nivel iliocecal y a partir de esa muestra de toma de biopsia hizo una pequeña perforación y un absceso local en la zona iliocecal. Y bueno, empezó con dolor abdominal y además se diagnosticó una trombosis de la vena mesentérica superior
que también se vio por ecografía. Esta es la vena mesentérica superior toda llena de trombo. Y bueno, esto es una pileflebitis. Y acá otra pileflebitis, pero en este caso en un paciente pediátrico, un caso del Hospital Gutiérrez, un niño de 14 años con desnutrición crónica y con una enfermedad de Crohn. Y bueno, este paciente también hizo una pileflebitis, ¿sí? A nivel de la porta y de sus colaterales. Acá está también el intestino inflamado y acá tenemos la trombosis de la vena porta y del confluente y también de la vena mesentérica superior. Y este es un caso tomado de la bibliografía, un paciente de 47 años, con historia de 3 meses de fiebre y pérdida de peso, con una apendicitis crónica, que terminó embolizando esas bacterias de la apendicitis hacia el hígado y produjo abscesos hepáticos, pero también produjo una pileflebitis de la vena porta, una trombosis de la vena porta. Bueno, para continuar con las patologías trombóticas de las venas del hígado, vamos a hablar ahora de la trombosis de las venas suprahepáticas o venas hepáticas. A esta patología la llamamos síndrome de Budd-Chiari y es la obstrucción del drenaje venoso del hígado por oclusión de una o más venas suprahepáticas. Acá vemos la trombosis de las suprahepáticas, pero también de la vena cava inferior. Esto produce un hígado congestivo, un hígado que no puede drenar la sangre hacia el corazón. 20% pueden ser asintomáticos, pero parte de los síntomas con los que se puede presentar esta enfermedad es la presencia de ascitis, ictericia y aumento de las enzimas hepáticas. Hay una tríada clínica que es dolor abdominal en hipocondrio derecho, hepatomegalia y ascitis. Y puede haber edema, encefalopatía, sangrados digestivos. En forma crónica produce cirrosis, esplenomegalia, hipertensión portal y ascitis. Y es difícil diferenciar un síndrome de Budd-Chiari de una cirrosis biliar primaria o de cualquier causa de hipertensión portal. Las causas del síndrome de Budd-Chiari puede ser una trombosis secundaria a un estado de hipercoagulabilidad o una enfermedad mieloproliferativa, que esto se produce en el 50% de los casos, o a una compresión extrínseca de la vena cava inferior, o un tumor, o un trauma, o una infección que produce abscesos amebianos hepáticos o aspergilosis. Lo que vamos a ver es que dentro de las venas suprahepáticas va a aparecer un material endoluminal que puede ser anecoico o también ecogénico. El flujo venoso puede estar ausente o a veces puede estar presente, pero excéntrico al trombo. El flujo venoso, en vez de ser fásico, se vuelve continuo y eso nos puede indicar también una obstrucción o compresión extrínseca de la vena cava. Y el flujo portal también se altera, porque el hígado que se pone congestivo también dilata la vena porta y la vena porta va a disminuir su velocidad. Por eso también podemos ver signos de hipertensión portal. La trombosis de las suprahepáticas es menos común que la de la vena porta y frecuentemente es de causa tumoral por invasión directa de un carcinoma hepático, un hepatocelular. Pero también los tumores renales o suprarrenales pueden causar trombosis de la vena cava inferior y obstruir el drenaje venoso del hígado a la altura de las suprahepáticas. Puede verse vascularización arterial dentro del trombo, al igual que les mostré en la vena porta, también puede pasar en las suprahepáticas. También se puede ver realce del trombo con el contraste endovenoso en la tomografía o en la resonancia, y eso nos habla de un trombo tumoral. Y acá vemos un ejemplo, una vena cava que está ocupada, que se ve acá blanca. La vena suprahepática derecha también parece desaparecida, pero es todo esto blanco que estamos viendo acá. Le hacemos un corte transversal a la vena cava y longitudinal a la vena cava y vemos que está ocupada parcialmente por un contenido que es un trombo venoso. Y bueno, uno dice, ¿qué es esto? ¿Por qué tiene esto este paciente? Y hay que mirar muy bien porque al lado de la vena cava que estaba trombosada, al lado había un tumor que era lo que estaba provocando esta trombosis. Esto era un hepatocarcinoma. Y algo que no todos saben es que el síndrome de Budd-Chiari y la trombosis de las suprahepáticas puede coexistir con trombosis portal. Es necesario que revisemos bien los dos sistemas cuando hacemos un Doppler hepático, porque en hasta el 20 al 25% de los pacientes que tienen Budd-Chiari también
van a tener trombosis de la vena porta. Y estos pacientes tienen opciones terapéuticas limitadas y un pronóstico más pobre. Vamos a ver ejemplos. En este caso tenemos una puérpera de 10 días de evolución que consulta por un síndrome ascítico edematoso agudo y vemos que dentro de la vena cava inferior, en corte transversal y en corte longitudinal, hay un material trombótico dentro de la luz, o sea, un síndrome de Budd-Chiari. Pero bueno, le ponemos Doppler color y no vemos bien a la suprahepática derecha ni a la vena cava. Y bueno, hay que mirar muy bien porque a veces el color puede tapar el trombo. Cuando le sacamos el color vemos que en realidad hay un trombo en ese lugar. Y miramos muy bien y también tiene trombosis de la vena porta en el hilio hepático. Entonces es una paciente que tiene coexistencia de trombosis en el sistema de las suprahepáticas, pero también en la vena porta. Este es otro paciente y vemos acá una trombosis de la vena porta tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Vemos la arteria hepática en paralelo que se ve muy bien, pero la trombosis es bien clara dentro de la vena porta. Y le miramos las suprahepáticas a este paciente y vemos que también, señalado con la flecha amarilla, tenemos un pequeño trombo en una de las venas suprahepáticas. Bueno, ahí vemos la coexistencia de trombosis en los dos sistemas. Y acá tenemos una paciente que yo sigo hace muchos años, es una de mis pacientes más fieles, porque bueno, me consulta 1 o 2 veces por año, nos vemos y ya terminamos pobre con ella siendo amigas. Y bueno, es una paciente que cuando me consultó por primera vez en 2008 tenía 32 años y había hecho infartos esplénicos hacía un año y venía por dolor en el hipocondrio derecho. Y bueno, vimos una esplenomegalia y le vimos un síndrome de Budd-Chiari con la suprahepática media con un contenido que es una trombosis. Y bueno, se diagnosticó que tenía una alteración de los factores de la coagulación. Ahí vemos un video con Doppler color de la trombosis de las suprahepáticas. Esto fue en 2008. Vuelve a venir 6 meses después, también con dolor en hipocondrio derecho, y volvemos a mirar, y ahora hizo una trombosis de la vena porta. Tenemos las ramas del segmento 4 de la vena porta y del 3, que tienen signos de haber tenido una trombosis. Unos meses después, vuelve a consultar por una trombosis nueva del segmento 5 y 8. Bueno, esta paciente costó mucho ponerla en rango de anticoagulación, finalmente se logró y dejó de hacer trombosis, pero como vieron, esto fue en 2008, 2009, y bueno, vuelve a venir 3 años después y vemos la alteración que tiene ese hígado propio de la trombosis que tuvo tanto en la vena porta como en las suprahepáticas. Vemos una vena porta dilatada de 13,4. Vemos que las suprahepáticas ya no se ven como vimos al principio en el 2008. 3 años después empezamos a ver tortuosidades a nivel de las suprahepáticas que no son normales. También vemos signos de circulación colateral. Esta es la misma paciente, 7 años después, vemos las suprahepáticas totalmente distorsionadas, aunque permeables. Vemos la alteración en la ecoestructura del hígado. También vemos las secuelas postrombóticas crónicas dentro de la luz de esta vena porta. Y también vemos la pérdida de la fasicidad del flujo de la vena porta y las velocidades que todavía se encuentran conservadas porque son mayores a 15. Sigue pasando el tiempo, el 2019, 11 años después, se ven muy bien las colaterales que se ven dentro del hígado y la ausencia de las venas suprahepáticas normales. Vemos colaterales a nivel del epiplón, muy llamativas. Y bueno, sepan que cuando hay un Budd-Chiari y las suprahepáticas se obstruyen, existen unas venas que se llaman venas cortas que drenan directamente en la vena cava inferior. Y esas venas, en lo que se llama el Budd-Chiari crónico, se van a observar muy bien dentro del hígado. Acá estamos viendo un hígado con estas venas cortas dilatadas. Algunos dicen que tienen forma como de patas de araña o de palos de hockey. Son parte de la circulación colateral crónica de un Budd-Chiari. Acá tienen otro caso con estas colaterales intrahepáticas dilatadas y la ausencia de venas suprahepáticas normales.
Acá ven una publicación que muestra la forma del palo de hockey o de las patas de una araña, de estas venas cortas dilatadas, como parte de la circulación colateral de un Budd-Chiari crónico. Acá ven otro paciente con este tipo de venas cortas. Y este es otro paciente mío, un señor que había tenido un Budd-Chiari y bueno, unos años después viene con estas venas dentro del hígado también con formas de palos de hockey y bueno, también con signos de hipertensión portal, una vena umbilical recanalizada saliendo del hígado por el ligamento redondo. Bien. Y bueno, ya para ir terminando con esta presentación, les muestro también algunas alteraciones en el hilio hepático de la vena porta. Recuerden que los aneurismas venosos también existen, no todos los aneurismas son arteriales, y el aumento de calibre de una vena de más del 50% del segmento previo se considera un aneurisma. Acá estamos viendo en el hilio hepático una dilatación fusiforme de la vena porta que mide más de 2 centímetros de diámetro. Esto puede ser un hallazgo, un incidentaloma en un estudio normal, o a veces este tipo de dilataciones pueden producir trombosis, pueden comprimir al árbol biliar que está en paralelo, o también al duodeno, y también se pueden romper. Así que, bueno, pueden presentarse también con dolor abdominal. Y acá le pusimos Doppler color y se ve el aneurisma venoso de la vena porta. Para terminar, les voy a mostrar 2 diapositivas con algunos tips que yo digo que son como para llevar a casa. Son cosas que tienen que tratar de recordar para cuando les toque hacer un estudio como estos. Bueno, para mí algo que es fundamental es que el paciente esté bien preparado. Por lo menos 8 horas de ayuno absoluto y que los 2 días previos al estudio haya hecho una dieta de comida que no le produzca gases y también evitando bebidas gasificadas como Coca-Cola o soda. Bueno, eso evitar. Si el paciente no está bien preparado, no van a poder ver la vena porta en el hilio hepático, no van a poder ver bien las trombosis. Así que el éxito del estudio depende de que el médico tratante o el paciente mismo haga el esfuerzo de prepararse como es correcto. También ayuda a darle factor AG, que creo que es simeticona, 1 cada 8 horas por 48 horas. También tenemos que recorrer de manera completa el eje venoso espleno-portal en sus distintos segmentos, tratando de ver la porta izquierda, la porta derecha, la porta principal, la vena esplénica, la mesentérica superior. Y prolijamente así, viendo parte por parte, nos vamos a dar cuenta si algún segmento tiene trombosis. También valorar las suprahepáticas y la arteria hepática. Valoramos la dirección de la vena porta en forma paralela con la arteria hepática y recuerden que las dos se tienen que ver del mismo color. Y en caso de diagnosticar una trombosis portal o de las suprahepáticas, recordar que pueden ser secundarias a un tumor y buscar tumores ocultos. También recordar que pueden coexistir y que en ambas situaciones, tanto la trombosis portal como de suprahepáticas, la evolución crónica lleva a la hipertensión portal y a la falla hepática del paciente. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta clase les haya gustado.